Les decía que íbamos a descubrir este libro que tengo entre mis manos. Se llama Un año, una vida, es de Iluminada Olivares y forma parte de esas jornadas literarias de las que les hemos estado hablando estos días, de Chiado Editorial, que nos están acercando a muchos importantes autores a nuestra ciudad, a Salamanca. Hoy ha sido el turno, pues como les decimos, de Iluminada y ya la tenemos en nuestro plató de Salamanca. Es así. Buenas noches, Iluminada, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, Elena. Un placer para mí. Iluminada, yo no sé si ya conocía Salamanca, les decimos que ella nació en Jaén, aunque su profesión y sus estudios fueron en Madrid, pero bueno, sí. No sé si habías venido ya muchas veces. Precisamente por mi profesión he venido mucho a Salamanca, he estado como 2 años viniendo porque llevaba la comunicación del centro comercial El Tormes. Ajá. Y bueno, pues me he tenido que venir mucho a Salamanca y me ha agradado muchísimo estar en Salamanca y vivir un poco la vida salmantina. O sea, que Iluminada ya nos conoce de requete sobra, sí. Así que ahora nos queda conocerlos a nosotros, a ella, ¿no? Iluminada Olivares nos presenta esta novela, Un año, una vida, y les cuento, nos habla de la época de transición. Iluminada, como les decía, estudió en Madrid, en la Complutense pues estudió periodismo y allí también ha ejercido esta profesión en un momento algo complicado en la historia de España. Iluminada, ¿cómo recuerdas esos años de la transición? ¿Cómo fue ejercer el periodismo en esa época? Pues fue muy bonito, muy trepidante, teníamos todos mucha ilusión por que hubiera un cambio. Fue la época de la Plata Junta, fue la época de que todos nos unimos porque queríamos que hubiera una democracia. Y bueno, en la época precisamente en que ocurre el libro, que es el 84-85, ya habíamos pasado pues esa primera época en la que ya pues teníamos una constitución, teníamos democracia, teníamos un gobierno democrático, pero nos faltaban muchas cosas, echábamos mucho de menos lo que estaba pasando en Europa, teníamos ansia de libertad y bueno, pues en esa estábamos en Madrid por lo menos. Iluminada, ¿y contar lo que estaba pasando se hacía fácil? Ahora cuando has intentado volverlo a redactar, haciendo ese ejercicio de recordar, ¿ha sido más fácil a toro pasado o fue más fácil en ese momento? Yo creo que ha sido más fácil ahora. De hecho, yo este libro no lo tenía planteado, yo tenía un libro de relatos cortos y esta era una historia que yo la basé en principio en una historia real, una persona real, que no, aunque parezca autobiográfica y está escrita en primera persona, no lo es. Lógicamente tiene muchas cosas mías, tiene muchas cosas de gente que está a mi alrededor, pero los perfiles de los personajes son perfiles diferentes. Me ha resultado más fácil que el personaje fuera periodista, pues porque yo me conozco mucho más los intríngulis del periodismo y tal. Entonces, no me ha resultado muy difícil. Ha sido cuestión de ponerme a pensar, a buscar personajes, perfilar esos personajes y intentar trazar esa historia que estuviera dentro de lo que realmente pasó en esa época. Como dice Iluminada, está escrita en primera persona y la protagonista es Teresa. Sí. ¿Qué le pasa a Teresa en estos años? ¿Cómo los vive? Ella es estudiante, ¿no? También. Teresa es estudiante. Teresa es una mujer culta, es una mujer preparada, es una mujer de la época, pero en esa época ella va a París, como vamos muchísima gente, y se mete en un ambiente estudiantil diferente, conoce a un personaje que la manipula, un personaje también muy culto, que la manipula, es español, vuelven a España, empiezan a vivir juntos, se casan, y entonces a partir de ahí vive una experiencia muy traumática desde el punto de vista de relación personal, hasta tal punto que ella decide suicidarse, y así es como empieza el libro, con el intento de suicidio. Y es cuando ella reflexiona y hace esa vista atrás y empieza a hacer nos cuenta todo. Exactamente. El mismo ejercicio que tuviste que hacer tú para escribirlo, ¿no? Ella es el que empieza a hacer. Leyendo la contraportada de Iluminada, en un momento se nos dice que no solo nos va a recordar todo lo que sucedió en esa época de la transición, que también nos va a hablar de lugares de la transición. ¿Qué lugares son los de la transición? Pues hombre, en Madrid había unos lugares muy concretos, había muchos cafés, estaba el Café Comercial, estaba el Café Gijón,
estaba un sitio al que íbamos, que le teníamos mucho cariño, que estaba en la calle Hermosilla y se llamaba El Avión. Pues allí íbamos gente muy progre, con muchas inquietudes, con muchas ganas de hacer cosas, y teníamos tertulia. Allí íbamos a charlar y luego bebíamos, pero fundamentalmente íbamos a charlar. Y bueno, pues hablábamos, pues a lo mejor a las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana, de temas de lo más profundos que te puedas imaginar, que parece que ahora en cualquier sitio que vaya y te ponga a hablar de eso, bueno, esta mujer está, pues era un sitio, y luego después cantábamos, era un sitio muy cercano, nos conocíamos todos, y luego había un pianista, se llamaba César, y cantábamos todos con él. Esos lugares hacen falta ahora, a lo mejor ya no los tenemos, a lo mejor ya no nos reunimos tanto y hace falta unirse. Pues hombre, yo lo que pasa es que veo, pero a lo mejor es una percepción personal, yo veo que la gente, como te decía, que nos reuníamos a charlar y luego bebíamos, yo creo que la gente ahora se reúne a beber y luego, si puede charlar, pero no es lo más importante. Entonces a mí me parece que lo que sí falta es ese tipo de comunicación, esas tertulias, ese hablar de cosas personales y sociales. A mí me parece que falta algo de eso. Teresa nos va contando cómo sucedió la transición, cómo fueron estos años, y bueno, al final sabremos si se suicida, si no, no lo vamos a desvelar, pero durante su ir y devenir, durante su recordar, ¿qué nos va a transmitir? Positividad, negatividad. Al final esos años de la transición fueron buenos, merecieron la pena, viendo el uso que se está haciendo actualmente de la democracia. Bueno, sobre todo, vemos si realmente todo eso valió para algo. Eso nos lo planteamos mucho ahora la gente que vivimos esa época. Hombre, yo creo que a nosotros nos sirvió mucho. Yo no sé si a las siguientes generaciones, me parece a mí que no. Yo no sé si hemos sabido transmitir lo que realmente nosotros vivimos, seguramente no lo hemos sabido transmitir bien. Y luego, posiblemente veníamos de éramos un grupo de gente, estábamos aglutinados todos en lo que queríamos, y sabíamos lo que queríamos y sabíamos lo que no queríamos. Luego después nos hemos ido yendo cada uno por un sitio y yo creo que no hemos sabido transmitir esa idea de unidad, y quizás seamos nosotros los culpables de que haya pasado esto, porque bueno, de nuestra época pues han salido los banqueros, han salido los sindicalistas, han salido los políticos, y han salido pues todas las personas que ahora están dando problemas desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, y bueno, pues puede ser que hayamos tenido también alguna culpa. ¿Y qué tendrá iluminada la actualidad que no podemos darnos cuenta de lo que se luchó en esta época y de lo que se consiguió y de lo que podemos disfrutar en la actualidad? Te lo digo porque el otro día salimos a hacer una encuesta de calle, que solemos a veces preguntar a los ciudadanos qué opinan sobre determinados temas, y escuché, y no es algo que haya escuchado de manera aislada, que aquí en este país no se ha vivido nunca como cuando se vivía Franco. ¿Qué hemos hecho para que la gente no se ha dado cuenta todavía de que no se puede decir eso? Sí, no sé, porque hay gente que todavía lo sigue pensando, y eso te hace, digamos, reflexionar, que es que no lo hemos hecho bien, que esta democracia no se ha hecho bien, o algo ha pasado. Yo creo que algo ha pasado, creíamos que éramos un modelo a seguir en el tema de la transición democrática. Yo creía que sí, hemos tenido hitos muy importantes, pues el hito del 23F, hemos tenido hitos muy importantes en los que todos nos hemos volcado. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Yo creo que, bueno, no sé, nos hemos hecho demasiado consumistas, nos hemos hecho mucho, porque bueno, lo que nosotros queríamos de Europa, por ejemplo, era la libertad, era la cultura, pero también era el sentido de libertad, por ejemplo, de comercio, era el sentido de capitalismo, que también... y entonces yo creo que nos hemos ido por unos derroteros
que no son los que realmente deberíamos habernos oído. Yo creo que nos hemos ido por unos asuntos que no son los que nos han llevado al buen camino. ¿Y tú crees, Iluminada, que los que vivisteis esta época de la transición sí que tenéis a lo mejor un punto de vista que nos hace falta a los demás? ¿Tú crees que la gente...? Yo os considero unos privilegiados. Yo creo que lo fuimos. Yo creo que lo fuimos, e incluso lo somos, porque bueno, yo creo que fuimos una generación que luego sí logramos situarnos, bueno, pues que hemos logrado tener una cierta preparación profesional y una cierta relevancia, y que ahora pues todavía estamos en el candelero, no en el candelabro, estamos en el candelero, y que podemos colaborar y que podemos ayudar a que esto cambie. Pero no sé yo si cuentan con nosotros, yo no sé si... Bueno, desde aquí lo lanzamos, pues alguien nos oye, ¿verdad? Y se quiere poner en contacto con vosotros. Iluminada, para la gente que no vivimos la transición, por lo menos no de manera muy consciente, y que éramos muy pequeños, y para los que no la vivimos y para los que la vivieron, ¿podrán descubrir nuevos detalles a través de Un año, una vida? Pues hombre, yo creo que se puede descubrir, yo creo que se pueden descubrir bastantes detalles, bastantes matices. Yo no creo tanto que sea desde el punto, porque el libro tiene dos vertientes. Y la vertiente personal, que ya te digo que está hecha desde un punto de vista personal y escrito en primera persona, y entonces los personajes son muy cercanos, y yo creo que eso puede ser motivo de una novela de ahora, de hace 10 años, de hace 30 años y de hace un siglo, porque son problemas personales, problemas de relación, problemas que los vivimos día a día. Pero luego está el tema político, y en el tema político pues posiblemente también haya muchos matices que se puedan recoger, que puedan servir, o que por lo menos puedan servir para pensar algo. Bueno, pues nos vamos a quedar con esa reflexión. Es una historia de la que pueden aprender nuevos detalles, pero como nos dice Iluminada, una historia también muy actual, porque nos habla al final de relaciones humanas, y eso, haya pasado lo que haya pasado, y sea democracia o no, siempre han sido de la misma manera y siempre se puede aprender algo nuevo de ellas. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en nuestro plató, Iluminada, y muchas gracias por contarnos toda esa experiencia, y como tú dices, a ver si alguien que la necesite también nos la consulta. Muchas gracias. Gracias a ti.